José Bardina miraba por la ventana. La lluvia caía sin piedad, como si el cielo compartiera su dolor. Su esposa Clara había sido su luz, su razón de ser, pero ahora esa luz se apagaba lentamente. La enfermedad la consumía, y con cada día que pasaba, él sentía que su alma se desvanecía. Dejó la actuación. El mundo del cine, lleno de risas y aplausos, se volvió un eco distante. ¿Cómo podía actuar cuando su vida se desmoronaba? La tristeza lo envolvía como una sombra, y cada intento de volver a la pantalla se sentía como una traición a Clara. Sin embargo, había algo en su interior que lo empujaba a regresar. Una voz que susurraba: ¿qué pasará si no lo haces? La lucha interna era feroz. José se debatía entre el deseo de honrar a su esposa y la necesidad de encontrar un propósito. La actuación había sido su vida, pero ahora se sentía como un impostor. ¿Podía volver a un mundo que había dejado atrás sin perderse a sí mismo? La pregunta lo atormentaba. Un día, mientras revisaba viejos guiones, encontró uno que había escrito años atrás. Las palabras parecían cobrar vida. Había un personaje que reflejaba su dolor, su lucha. Era un hombre que había perdido todo, pero que aún buscaba redención. José sintió un escalofrío. ¿Era ese personaje un reflejo de su propia vida? La idea de volver a actuar lo aterraba y lo emocionaba a la vez. Pero ¿qué pasaría si su regreso no era solo un acto de valentía, sino un intento desesperado de escapar de su realidad? La culpa lo consumía. Era egoísta querer volver a brillar mientras Clara se apagaba. Cada día, la enfermedad avanzaba. Clara, con su sonrisa debilitada, le decía que debía seguir adelante. Hazlo por nosotros, le decía, pero él sabía que el nosotros se desvanecía. La lucha entre el amor y la ambición lo desgastaba. ¿Podía realmente encontrar la fuerza para volver a un escenario que había dejado por su esposa? La noche antes de su regreso, José se sentó en la oscuridad. Recordó los momentos felices, las risas compartidas, los sueños construidos juntos. Pero también recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas. La pregunta lo atormentaba: ¿qué haría Clara si estuviera en su lugar? El día del regreso llegó. El teatro estaba lleno, las luces brillaban intensamente, pero él solo veía sombras. Su corazón latía con fuerza. ¿Era este el momento que había estado esperando o el inicio de su perdición? Mientras subía al escenario, sintió que el peso de su decisión lo aplastaba. La mirada del público lo atravesaba, pero su mente estaba en otro lugar. Clara, su sonrisa, su lucha. ¿Podía realmente actuar sin ella? El primer acto comenzó. Las palabras fluyeron, pero su mente divagaba. Cada línea que pronunciaba era un recordatorio de lo que había perdido. La actuación se convirtió en un duelo interno. La risa del público resonaba, pero en su corazón solo había vacío. Al final de la función, el aplauso fue ensordecedor, pero José no podía disfrutarlo. La pregunta seguía ahí, latente: ¿qué has hecho, José? Había regresado, sí, pero a un costo. La tristeza lo consumía, y la culpa lo perseguía. Mientras salía del escenario, una sensación de vacío lo invadió. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había traicionado a Clara al buscar su propia felicidad? La lucha entre el deber y el deseo lo desgastaba. La noche se cerró sobre él, y con cada paso que daba, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Podía realmente encontrar la redención en un mundo que había dejado atrás? ¿O este estaba destinado a vivir en la sombra de su propia tristeza? La respuesta seguía siendo un misterio. La lucha apenas comenzaba. Desde joven, José soñaba con la farándula, las luces, el glamour, el aplauso del público. Creció en un barrio humilde de Caracas, donde cada día era una lucha, pero su talento era innegable. Desde pequeño, actuaba en la escuela, deslumbrando a sus compañeros con su carisma. Sin embargo, la vida no siempre es un cuento de hadas. Cuando finalmente llegó la oportunidad, todo cambió. Se convirtió en un galán de telenovelas en Venezuela. Las cámaras lo amaban, su rostro se volvió familiar, las mujeres suspiraban por él y los hombres lo admiraban. Pero detrás de esa fachada de éxito, José enfrentaba un dilema profundo. ¿Era realmente feliz? Las noches de grabación se alargaban, la presión era abrumadora. Cada escena debía ser perfecta, cada lágrima, cada sonrisa debía parecer auténtica. Pero en su interior, una sombra crecía. La fama traía consigo un precio. La soledad se convirtió en su compañera constante. Las fiestas, los eventos, las sonrisas de los fans, todo se sentía vacío. José miraba al espejo y se preguntaba: ¿quién soy realmente? La imagen que veía no era la de un hombre realizado, sino la de un actor atrapado en un papel. La vida que había soñado se transformó en una prisión dorada. Las luces que antes lo iluminaban ahora lo cegaban. La fama,
que parecía un sueño, se convirtió en una carga. Cada vez que se sentaba a cenar solo, el eco de su risa resonaba en la habitación vacía. Recordaba a su familia, a sus amigos de la infancia. Ellos lo apoyaron en sus sueños, pero ahora, ¿dónde estaban? La distancia se hizo palpable, las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas casi inexistentes. La vida en la farándula lo había alejado de sus raíces. Un día, mientras filmaba una escena de amor, sintió un nudo en el estómago. La actriz a su lado, hermosa y talentosa, sonreía, pero él no podía concentrarse. Su mente divagaba. Pensaba en su madre, en su padre, en los sacrificios que hicieron por él. ¿Valía la pena todo esto? ¿Había traicionado sus valores por un poco de fama? La pregunta lo atormentaba. La presión de ser el galán perfecto lo consumía. En cada escena se preguntaba si estaba siendo auténtico o simplemente interpretando un papel. La línea entre la realidad y la actuación se desdibujaba. ¿Era un héroe en la pantalla pero un villano en su propia vida? Las noches se volvieron más largas. José se sentía atrapado en un ciclo de superficialidad. Las redes sociales lo llenaban de elogios, pero también de críticas. La gente opinaba sobre su vida, su apariencia, su talento, pero nadie conocía su lucha interna. Nadie sabía que detrás de la sonrisa había un hombre perdido. Un día, decidió hacer un cambio. Se alejó de las cámaras. Buscó a su familia. Quería reconectar con sus raíces. Pero el camino no fue fácil. La gente no entendía su decisión. ¿Por qué dejarlo todo?, le preguntaban. Tienes todo lo que siempre quisiste. Pero él sabía que el verdadero éxito no era la fama, sino la felicidad. Regresó a su barrio, caminó por las calles que lo vieron crecer, recordó las risas, los juegos, los sueños compartidos. Se sentó en la plaza, rodeado de viejos amigos. Hablaban de la vida, de sus luchas, de sus esperanzas. En ese momento, José sintió una paz que no había experimentado en años. La vida en la farándula había sido un sueño, pero también una pesadilla. Aprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en los aplausos, sino en las conexiones humanas, en el amor de su familia, en la amistad sincera. La fama puede brillar, pero el amor es lo que realmente ilumina el camino. José se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Era un nuevo comienzo, un regreso a sí mismo. La lucha interna seguía, pero ahora tenía un propósito. La pregunta que lo atormentaba se transformó en una afirmación: soy más que un galán. Soy un ser humano en busca de su verdad, y con esa revelación dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente cálido pero tenso. En el aire había una mezcla de admiración y temor. A pesar de la química palpable entre ellos, la relación entre él y Lupita Ferrer era un laberinto de emociones. Cada mirada, cada gesto, escondía un mundo de complejidades. Él se sentía atrapado. La fama había llegado rápido, como un torrente que arrastra todo a su paso, pero con ella todo era diferente. Lupita no solo era una compañera de trabajo, era un espejo que reflejaba sus inseguridades. La risa que compartían en el set era un alivio, pero también un recordatorio de lo que no podían ser. ¿Era posible amar a alguien sin cruzar la línea? Esa pregunta lo atormentaba. Mientras filmaban una escena intensa, él notó cómo sus manos temblaban. La cercanía de Lupita lo desarmaba. Ella era fuerte, decidida, pero también vulnerable. Había momentos en que sus ojos se encontraban, y en esos instantes el mundo exterior desaparecía. Sin embargo, la realidad siempre regresaba como un eco. La presión de la industria, las expectativas del público y su propio miedo a perderla lo mantenían en un estado constante de ansiedad. Un día, después de una larga jornada de rodaje, se encontraron en el vestíbulo. La conversación fluyó con naturalidad, pero había un peso en el aire. Él quería confesarle lo que sentía, pero las palabras se atoraban en su garganta. ¿Qué pasaría si ella no sentía lo mismo? ¿Y si su amistad se rompía? La idea de perderla era insoportable. Mientras caminaban juntos, él recordó un momento en el que ella había compartido sus sueños. Lupita hablaba de su deseo de ser reconocida no solo como actriz, sino como una mujer fuerte e independiente. Esa pasión lo inspiraba, pero también lo llenaba de dudas. ¿Podría ser el hombre que ella necesitaba? ¿O este sería solo un obstáculo en su camino hacia la grandeza? La noche se volvió más oscura, y la tensión entre ellos creció. Él se detuvo, mirándola a los ojos. ¿Qué somos realmente?, pensó. La pregunta lo consumía. La amistad que habían construido era sólida, pero había un abismo entre ellos, un espacio lleno de lo no dicho. ¿Era suficiente el respeto mutuo para sostener una relación? ¿O el amor requería algo más? Lupita, sintiendo su inquietud, se volvió hacia él.
Había una chispa de comprensión en su mirada. Ella también luchaba con sus propios sentimientos. La conexión que compartían era innegable, pero el miedo a lo desconocido los mantenía a raya. ¿Podrían arriesgarlo todo por un amor que podría no ser correspondido? Mientras la noche avanzaba, él sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo era una eternidad. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué pasaría si cruzamos esa línea? La idea de perder su amistad lo aterraba, pero la posibilidad de no intentarlo lo llenaba de arrepentimiento. Era un dilema moral, un conflicto interno que lo desgastaba. Finalmente, decidieron sentarse en un banco del parque cercano. La luna iluminaba sus rostros, creando un ambiente casi mágico. Él sabía que era el momento de hablar, de enfrentar sus miedos, pero las palabras seguían atrapadas en su interior. ¿Cómo podía expresar lo que sentía sin arriesgarlo todo? Lupita, percibiendo su lucha, rompió el silencio. A veces siento que hay algo más entre nosotros, dijo, su voz temblando ligeramente. Él sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que ella también lo sintiera? Pero antes de que pudiera responder, ella continuó: pero también tengo miedo. No quiero perderte. Esa confesión lo golpeó como un rayo. La verdad estaba ahí, expuesta entre ellos. La amistad que habían cultivado era valiosa, pero el amor era un territorio desconocido. ¿Podrían navegar esas aguas sin hundirse? La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de emociones no resueltas. Él tomó una respiración profunda. Tal vez deberíamos arriesgarnos, sugirió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido, pero en su interior, la pregunta seguía latente: ¿sería suficiente el amor para superar el miedo? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La habitación estaba en penumbras, solo una lámpara titilante iluminaba el rostro de Samuel. Su mirada se perdía en el vacío, mientras el sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo de su angustia. Amelia, su esposa, yacía en la cama, frágil y vulnerable. La enfermedad había transformado a la mujer que amaba en una sombra de sí misma. Cada día su risa se desvanecía un poco más, y Samuel sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La pasión de Samuel siempre había sido la música. Desde joven, soñaba con llenar estadios, con que su voz resonara en cada rincón del mundo. Pero ahora, esos sueños parecían lejanos, casi irreales. La enfermedad de Amelia lo había atrapado en un dilema moral. ¿Debería seguir su sueño o dedicarse a cuidar a la mujer que amaba? La pregunta lo atormentaba. Cada mañana, se despertaba con la esperanza de que Amelia mejorara. Pero cada día traía consigo la misma realidad. Su esposa necesitaba atención constante. Samuel se sentía atrapado en una prisión de amor y deber. La música lo llamaba, pero el llanto de Amelia lo mantenía anclado. Era un tira y afloja entre su corazón y su ambición. Mientras miraba a Amelia, recordaba los días en que bailaban juntos, riendo sin preocupaciones. La enfermedad había robado esos momentos. Ahora, solo había silencio y un eco de lo que una vez fue. Samuel se preguntaba si su amor era suficiente. ¿Podía sacrificar su sueño por ella? ¿O este sería un traidor a su propia esencia si abandonaba su pasión? Una noche, mientras la luna iluminaba la habitación, Samuel tomó una decisión. Se sentó al piano, las teclas frías bajo sus dedos. Comenzó a tocar una melodía suave, una canción que había escrito para Amelia. Cada nota era un susurro de su amor, un intento de conectar con la mujer que había perdido. Pero a medida que la música llenaba el aire, una parte de él se sentía culpable. ¿Era egoísta por querer tocar? ¿Acaso su música podría sanar a Amelia? La melodía se convirtió en un grito interno. Samuel luchaba con la idea de que su felicidad podría ser un lujo que no podía permitirse. La música era su refugio, pero también un recordatorio de lo que había dejado atrás. La lucha entre su deseo y su deber se intensificaba. La enfermedad de Amelia lo había llevado a un punto de quiebre. Un día, mientras cuidaba de ella, Amelia despertó. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que Samuel no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué no tocas más?, le preguntó con voz débil. Esa pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Acaso ella sabía lo que él sentía? ¿Podía su amor ser tan grande que quisiera que él siguiera su sueño, incluso si eso significaba dejarla atrás? Samuel se sintió abrumado. La culpa lo consumía. ¿Era correcto seguir su pasión mientras ella luchaba por su vida? La respuesta parecía eludirlo, como un pez escurridizo en un río turbulento. La lucha interna se intensificaba. La música lo llamaba, pero el amor lo mantenía cautivo. Las semanas pasaron, y la enfermedad de Amelia avanzaba. Samuel se encontraba en un estado de desesperación. Cada día que pasaba sin tocar, sentía que una parte de él moría. Pero cada vez que se acercaba al piano, la imagen de Amelia en su cama lo detenía. La lucha se volvía más intensa. ¿Qué haría si ella no estaba?
¿Podría vivir con esa carga? Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Samuel tomó una decisión. Se sentó al piano y comenzó a tocar. La música fluyó como un torrente, cada nota un grito de su alma. Era un canto de amor y pérdida, un homenaje a la mujer que había sido su todo, pero también era un acto de liberación. En ese momento comprendió que su pasión no era un enemigo, sino una extensión de su amor por Amelia. La música llenó la habitación y por un instante todo se detuvo. Samuel sintió que la enfermedad no podía robarle su esencia. La lucha no había terminado, pero había encontrado un camino. La decisión que tomaría cambiaría su vida para siempre. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su amor y su pasión? La respuesta estaba en el eco de su música, resonando en el aire, un recordatorio de que el amor verdadero nunca se apaga. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara la pérdida de Amelia. José se encontraba en su pequeño departamento, rodeado de recuerdos que lo atormentaban. Las fotos de ella sonriendo, los objetos que compartieron, todo parecía gritar su ausencia. Cada rincón le recordaba su risa, su voz, su amor, pero había algo más profundo que lo consumía, la culpa. ¿Por qué no había hecho más? Esa pregunta lo perseguía. Se sentía atrapado en un laberinto de emociones, donde cada paso lo llevaba más lejos de la paz. La actuación había sido su refugio, su escape. Pero ahora, el escenario le parecía un lugar vacío, un eco de lo que había perdido. La idea de volver a actuar lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. ¿Podría realmente enfrentar su dolor a través del arte? Decidió que debía intentarlo. Se inscribió en un taller de teatro, un espacio donde las emociones se desnudan y las verdades se revelan. Al entrar, el aire estaba cargado de tensión. Los rostros de los demás participantes reflejaban sus propias luchas. Cada uno llevaba su carga, pero José sentía que la suya era más pesada. Se sentó en la última fila, como si el miedo a ser visto lo protegiera. El instructor, un hombre de mirada intensa, comenzó a hablar sobre la vulnerabilidad. El arte es un espejo, dijo. Refleja lo que llevamos dentro. No podemos huir de nuestro dolor, debemos enfrentarlo. Las palabras resonaron en el pecho de José. Estaba listo para mirar su propio reflejo. La idea de abrirse, de mostrar su dolor al mundo, lo aterraba. Pero también lo intrigaba. La primera actividad fue un monólogo. Cada participante debía elegir un texto que resonara con su vida. José se sintió paralizado. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar su pérdida sin romperse en el intento? Finalmente, eligió un fragmento de una obra que hablaba sobre la pérdida y la redención. Al subir al escenario, su corazón latía con fuerza. Las luces brillaban intensamente, casi como si fueran un faro que iluminaba su oscuridad. Al comenzar a hablar, las palabras fluyeron. Recordó a Amelia, su risa, su amor. Cada palabra era un puñal que atravesaba su corazón, pero también era un alivio. La audiencia lo miraba, algunos con lágrimas en los ojos. En ese momento, sintió una conexión. No estaba solo. Todos llevaban su propio dolor, y juntos, en ese espacio sagrado, podían compartirlo. Sin embargo, al terminar, la sensación de vacío regresó. Había liberado algo, pero la culpa seguía ahí, como una sombra que nunca se desvanecía. ¿Era suficiente? ¿Podía el arte realmente sanar su alma herida? Esa noche, se quedó despierto, luchando con sus pensamientos. La culpa lo mantenía prisionero y el arte parecía ser la llave, pero ¿cómo usarla? Los días pasaron y José continuó asistiendo al taller. Cada sesión era un desafío. Se enfrentaba a sus miedos, a sus inseguridades. A veces se sentía como un impostor, como si no mereciera estar allí. Pero había momentos de claridad donde el dolor se transformaba en algo hermoso. Aprendió a canalizar su tristeza en su actuación, a convertirla en arte. Una tarde, mientras ensayaba, recordó una conversación con Amelia. Ella siempre decía que el arte tenía el poder de transformar el dolor en belleza. Esa idea lo golpeó con fuerza. ¿Podía realmente hacer eso? ¿Podía convertir su pérdida en algo que ayudara a otros? La respuesta era un eco en su mente. Sí, debía intentarlo. Decidió escribir su propio monólogo, una pieza que hablara de su amor por Amelia y de la lucha con su dolor. Quería que otros sintieran lo que él había sentido, que comprendieran la profundidad de su pérdida. La escritura se convirtió en su terapia. Cada palabra era un paso hacia la sanación. El día de la presentación final llegó. El teatro estaba lleno. José se sintió abrumado por la presión, pero al mirar a la audiencia, recordó por qué estaba allí. No solo para sanar, sino para compartir su historia. Al subir al escenario, sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. Este era su momento. Este era su grito al mundo. Al finalizar su actuación, el silencio fue abrumador. Luego, estallaron los aplausos.
José sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había compartido su dolor, pero también había dejado una parte de sí mismo en el escenario. La culpa no desapareció por completo, pero había comenzado a transformarse. En ese instante comprendió que el arte no solo era un refugio, sino un camino hacia la redención. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la esquina. José se encontraba sentado en la cama, su cuerpo debilitado por el cáncer. Miraba al vacío, perdido en sus pensamientos. La lucha contra la enfermedad había comenzado hace meses, pero cada día se sentía más como un espectador de su propia vida. El eco de risas y aplausos resonaba en su mente. Recordaba los escenarios, las luces brillantes y el amor del público. Cada personaje que había interpretado llevaba un pedazo de su alma. Pero ahora, mientras su salud se desvanecía, se preguntaba: ¿qué legado dejaría? ¿Sería suficiente? La pasión por la actuación siempre había sido su refugio. En cada papel encontraba una parte de sí mismo, pero el cáncer había cambiado las reglas del juego. Cada día se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debería seguir luchando por su arte o rendirse y aceptar su destino? La idea de dejar de actuar lo aterraba. La actuación era su vida, su razón de ser. Sin embargo, el dolor físico lo empujaba hacia la rendición. Mientras miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza. Las gotas golpeaban el cristal, como si el mundo exterior también llorara su sufrimiento. Recordó a su madre, quien siempre le decía que la vida era un escenario. Cada uno tiene su papel, le decía. Pero ¿qué pasaba cuando el telón estaba a punto de caer? ¿Qué papel quedaba para él en el último acto de su vida? La pregunta lo atormentaba. Se sentía atrapado entre el deseo de seguir luchando y la aceptación de su realidad. En su mente, los personajes que había creado cobraban vida. La valentía de un héroe, la tristeza de un amante perdido, la locura de un villano. Todos ellos representaban aspectos de su propia lucha. Pero ¿podía él ser el héroe de su propia historia? El dolor se intensificaba, y con él, la desesperación. José cerró los ojos, intentando encontrar consuelo en sus recuerdos. Recordó su primer papel protagónico, la emoción de estar en el escenario, la conexión con el público. Pero ahora, esa conexión se sentía lejana. La enfermedad lo había aislado. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa. La lucha interna se intensificaba. Cada día era una batalla. La quimioterapia lo dejaba exhausto, pero la idea de rendirse era aún más aterradora. ¿Qué pasaría con los personajes que aún no había interpretado? ¿Con las historias que aún no había contado? La vida era efímera, y él lo sabía, pero el miedo a la muerte lo mantenía despierto por las noches. En un momento de claridad, se dio cuenta de que su legado no solo se trataba de los personajes que había interpretado, se trataba de las emociones que había compartido, de las vidas que había tocado. Cada lágrima, cada risa, cada suspiro, todo formaba parte de su historia. ¿Pero sería suficiente para ser recordado? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La vida era un regalo, pero también una carga. La lucha contra el cáncer lo había llevado a cuestionar todo lo que había creído. ¿Era la fama lo que realmente importaba? ¿O este era el amor que había dado y recibido? José se levantó de la cama, tambaleándose un poco. Se acercó al espejo. Miró su reflejo, un rostro demacrado, pero aún lleno de vida. En ese momento comprendió que su lucha no era solo contra el cáncer, sino contra el miedo a ser olvidado. Decidió que no se rendiría, no solo por él, sino por todos aquellos que habían creído en su talento. Con una determinación renovada, se sentó frente a su escritorio. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Historias de amor, de pérdida, de esperanza. Cada palabra era un acto de resistencia. Cada historia, un testimonio de su vida. José sabía que el tiempo era limitado, pero eso no lo detendría. Su legado viviría en cada palabra escrita, en cada personaje creado. La lucha continuaría, no solo en el escenario, sino en su propia vida. La pregunta de su mortalidad ya no lo asustaba. En cambio, lo impulsaba a dejar una huella imborrable en el mundo. La vida de José Bardina es un laberinto de emociones. Desde su infancia, la sombra de la soledad lo ha perseguido. Creció en un hogar donde el amor era un concepto distante. Su madre, atrapada en sus propios demonios, apenas podía ofrecerle una sonrisa. Su padre, un hombre de pocas palabras, se convirtió en un recuerdo borroso. José aprendió a buscar consuelo en los libros, en las historias de héroes y amores imposibles. Un día, mientras paseaba por el parque, conoció a Clara. Ella era todo lo que él no era: extrovertida, llena de vida, con una risa que iluminaba el día más gris. Desde el primer instante, José sintió una conexión profunda.
Pero había un problema. Su pasado lo atormentaba. La voz de su madre resonaba en su mente: no mereces ser feliz. Esa frase se convirtió en su mantra, un eco constante que lo mantenía alejado de Clara. A medida que su relación con Clara se profundizaba, José se enfrentaba a un dilema. ¿Podía permitirse amar? ¿Era posible que alguien como él, marcado por la tristeza, pudiera ser digno de la felicidad? Cada vez que Clara lo miraba con esos ojos llenos de esperanza, una parte de él quería rendirse, pero otra parte, más fuerte, luchaba por salir a la superficie. La lucha interna era feroz. Una noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Clara le confesó su amor. José sintió que el mundo se detenía, pero en lugar de responder, se quedó en silencio. La culpa lo invadió. ¿Cómo podía aceptar su amor cuando él mismo no se amaba? La angustia lo consumía. Se alejó, dejando a Clara confundida y herida. Esa decisión lo persiguió. La imagen de su rostro, desilusionado, se convirtió en una pesadilla recurrente. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de Clara se hizo insoportable. José se sumió en la oscuridad. La soledad que había conocido desde niño regresó con más fuerza. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era el amor un lujo que no podía permitirse? La culpa lo devoraba. Cada momento sin ella era un recordatorio de su fracaso. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de Clara sonriendo. Esa sonrisa tan pura lo golpeó como un rayo. En ese instante comprendió que su lucha no era solo contra su pasado, sino contra sí mismo. La pregunta que lo atormentaba se volvió más clara. ¿Podía romper las cadenas que lo mantenían prisionero? ¿Podía dejar atrás el miedo y abrir su corazón? Decidido a cambiar, José comenzó a trabajar en sí mismo. Asistió a terapia, enfrentó sus miedos y se sumergió en la autoexploración. Cada sesión era un paso hacia la libertad. Aprendió que el amor no era un premio, sino un viaje que requería valentía. La transformación no fue fácil. Hubo días en que quería rendirse, pero el recuerdo de Clara lo mantenía en pie. Finalmente, después de meses de lucha, decidió buscarla. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a su casa. La ansiedad lo invadía. ¿La habría perdido para siempre? ¿Podría ella perdonarlo? Al tocar la puerta, sintió que el tiempo se detenía. Clara abrió y sus ojos se encontraron. En ese instante, todo el dolor y la lucha valieron la pena. Lo siento, dijo José, con la voz entrecortada. He estado luchando conmigo mismo. Clara lo miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y esperanza. Te he estado esperando, respondió. En ese momento, José comprendió que el amor no solo se trata de recibir, sino de dar, de abrirse a la vulnerabilidad y permitir que alguien entre en tu vida. La vida de José Bardina es un recordatorio de que el amor y la pasión pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. La lucha interna puede ser abrumadora, pero la recompensa es invaluable. Si quieres conocer más historias inspiradoras, suscríbete a nuestro canal.